Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a cada persona que esté mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, solamente tiene que presionar debajo del video una letrecita roja que dice suscribirse. Y diariamente recibirá toda reflexión que Dios me permita montar en este canal. Mi queridos hermanos, me encuentro en Mateo 27, estaré leyendo ahí, bendito Dios, desde el verso 11 hasta el 14, sobre la crucifixión de Jesús y el valor de la muerte de Jesucristo, morir por cada uno de nosotros en la tierra. Y dice la palabra de Dios, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada le respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oye cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mi queridos hermanos, y aquí estamos hablando, bendito Dios, en el momento en que Jesús fue llevado ante Pilato. Mi queridos hermanos, para ser juzgado. Bendito Dios, mi queridos hermanos, por las obras que Jesús hizo en la tierra. Y por eso, bendito Dios, Pilato no encontraba cómo acusar a Jesús. Primeramente, Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Mi queridos hermanos, y Jesús les contesta, tú lo dices. Ahora, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Pilato está interrogando a Jesús, buscando una manera, bendito Dios, de cómo Jesús hablara cosas que, bendito Dios, fueran contra el mismo Jesús. Pilato tratando de sacarle palabras para acusar a Jesús, pero no encontraba ninguna, mis queridos hermanos. Jesús se mantuvo mudos. Asimismo, como dice la palabra, como van las ovejas al matadero, bendito Dios, sin hablarle una palabra, así mismo Jesús se presenta ante Pilato. La única palabra que Jesús le responde a Pilato es, tú lo sabes. Cuando Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos. Mis queridos hermanos, pero aquí la palabra no habla, bendito Dios, de que lo están interrogando, bendito Dios. Ya Jesús está preso. Sabemos que cuando Jesús se encontraba en los olivos, orando, temprano en la mañana, mis queridos hermanos, uno de los discípulos de Jesús, llamado Judas Iscariote, fue y entregó a Jesús por 30 monedas, mis queridos hermanos. La palabra misma nos habla de que cuando estaban en la mesa, Jesús le habló a los discípulos, todos. Le dijo, uno de vosotros me entregará a Pilato. Mis queridos hermanos, y ahí los discípulos, bendito Dios, comienzan diciendo, seré yo maestro, seré yo. Jesús le dijo, el que moje el pan conmigo dentro de mi plato, ese será. Y en ese mismo momento, mis queridos hermanos, Judas Iscariote moja el pan y come. Ahí dice la palabra de Dios que entonces Satanás entró a Judas. Mis queridos hermanos, pero Judas era uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué Jesús permitió que Judas, conociendo la situación que iba a ocurrir, Judas fuera uno de los 12 discípulos? Mis queridos hermanos, Judas no tenía un récord bueno en el ministerio de Jesús. ¿Usted sabe cuál era, bendito Dios, el trabajo de Judas en el ministerio de Jesús? Judas era el tesorero. Era el que guardaba la finanza. Era el que guardaba el dinero del ministerio de Jesús. Mis queridos hermanos, pero Judas era un ladrón. Judas le robaba a Jesús. Bendito Dios, las ofrendas que las personas ofrendaban al ministerio de Jesús.
Mi queridos hermanos, pero Jesús lo dejaba tranquilo. Jesús sabía lo que Judas hacía, mis queridos hermanos. Jesús sabía, bendito Dios, que Judas, aún viendo las obras de Jesús, viendo cómo diariamente Jesús, bendito Dios, levantaba a los paralíticos, sanaba a los leprosos, le devolvía la vista a los ciegos. Mis queridos hermanos, los inválidos salían caminando, salían corriendo, y aún los muertos eran levantados y le volvía la vida nuevamente. Y aún Judas, viendo todos esos milagros, aún así no se arrepintió. Aún así, bendito Dios, siguió viviendo una vida mala, una vida de maldad, una vida, bendito Dios, de muerte, aún caminando con el mismo Jesús. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios, que entonces ya Jesús, bendito Dios, encontrándose en el monte de los olivos, junto a sus discípulos, dice que entonces Judas, bendito Dios, habló con los sacerdotes, donde los sacerdotes le ofrecieron a Judas, bendito Dios, 30 monedas de plata, y Judas se lo aceptó. Mis queridos hermanos, y Judas llevó a los sacerdotes a donde se encontraba Jesús. Acuérdense que Judas era uno de los discípulos y sabía dónde Jesús se metía. Sabía cuál era el paradero de Jesús. Sabía dónde Jesús iba a orar con sus discípulos diariamente. Y dice la palabra de Dios que tomando las 30 monedas de plata, fue y llevó allí, bendito Dios, a los guardias. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que apresaron a Jesús. En ese momento pasa una escena, mis queridos hermanos, donde dice que cuando los apóstoles vieron a Jesús, ya bendito Dios que va Judas y le da el beso, porque fue con un beso que vendió a Jesús. Judas le dijo a los guardias: cuando yo lo bese, al que yo besare, ese es. Cuando entonces Jesús ve que Judas le da el beso, le dice: Judas, con un beso vende o traiciona al Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, desde ese momento comienza la persecución para la vida de Judas. Mis queridos hermanos, ahí entonces, bendito Dios, los guardias, cuando ven que Judas besa a Jesús, bendito Dios, fueron a apresar a Jesús. Los discípulos se mandaron. Todos dejaron a Jesús, mis queridos hermanos, a solas, asustados. Corrieron porque pensaban que lo iban a matar. Ahí el apóstol Pedro saca la espada, mis queridos hermanos, y le corta una oreja a uno de los centuriones que andaban ahí. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús agarró la oreja delante de todos los que estaban ahí. La agarró y se la pegó nuevamente. Mis queridos hermanos, y el centurión que recibió ese milagro de Jesús se quedó en el piso. Mis queridos hermanos, sorprendido de ver el poder en Jesús, de cómo coger la oreja del piso y pegársela nuevamente, normalmente, como estaba. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra que entonces los discípulos salieron corriendo, dejaron a Jesús solo. Y dice la palabra de Dios que entonces agarraron a Jesús, lo amarraron, lo apresaron, lo llevaron como un preso cualquiera, como si fuera un delincuente, mis queridos hermanos, como si fuera un homicida. Lo llevaron y lo llevaron ante Pilato. Ahí comienza Pilato, bendito Dios, a interrogar a Jesús, buscando manera, mis queridos hermanos, de hacer caer a Jesús. Pero como Jesús no era un hombre cualquiera, Jesús era el mismo Dios. Jesús solamente le responde una sola pregunta que Pilato le hace, de todas las que le hace. Le dice: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde, le dice: tú lo dices. Mis queridos hermanos, Pilato estaba buscando la manera de que Jesús mismo hablara cosas para coger esa palabra, mis queridos hermanos, y tomarla contra Jesús. Pero Jesús sabiamente, conociendo el corazón de los humanos,
conociendo las intenciones de Pilato, Jesús se queda callado, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios, mi alma te alaba Jesús, en el verso 32 dice: cuando salieron, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlos probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mis queridos hermanos, ahí ya estamos viendo la escena, bendito Dios, cuando ya llevan a Jesús. La palabra primeramente nos habla, bendito Dios, que obligaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón a llevar la cruz junto a Jesús. Mis queridos hermanos, cuando ya estaban llevando a Jesús al lugar donde lo iban a crucificar, hicieron que Jesús mismo cargara la cruz, mis queridos hermanos. Desde el lugar donde se encontraba la corte, bendito Dios, de Pilato, hasta el lugar donde estaba llamado, donde se llamaba la calavera, que era un lugar donde iban a crucificar a Jesús. Hasta ese lugar, mis queridos hermanos, hicieron que Jesús caminara con la cruz, una cruz pesada, mis queridos hermanos. Y no solamente Jesús cargando la cruz pesada, sino que también dándole latigazo en su espalda, mis queridos hermanos. Lo empujaban, lo injuriaban. Bendito Dios. Le daban entre la espalda con lazo, mis queridos hermanos. Pero llega un momento donde ya Jesús, ya cansado, ya no puede llevar la cruz de tanto maltrato, mis queridos hermanos. A Jesús le pusieron una corona de espina en la cabeza. Esa corona de espina, mis queridos hermanos, traspasó los huesos del cráneo de Jesús. Jesús sangrando. Tanto de los 39 latigazos que le dieron antes de irlo a crucificar. Mis queridos hermanos, Jesús botando sangre, ya se sentía débil. Aparte de esa corona en la cabeza donde le pasó las espinas, le pasaron el cráneo, mis queridos hermanos. Jesús adolorido, con una corona clavada en la cabeza, bajo tormento, bajo dolor, cansado, arrastrando una cruz pesada, mis queridos hermanos. Dice que entonces le trajeron a este hombre de Cirene llamado Simón para que ayudara a Jesús. Cuando ya los verdugos vieron que ya Jesús no podía caminar de tanto maltrato que le dieron, entonces buscaron a este hombre de Cirene llamado Simón para que lo ayudara a llevar la cruz. Pero mis queridos hermanos, llega el momento de la crucifixión, donde dice la palabra de Dios que entonces, bendito Dios, lo agarran, lo crucifican, mis queridos hermanos, le meten 2 clavos en la mano, perforan su mano, mis queridos hermanos, y le meten un clavo en los 2 pies, le ponen un pie encima del otro, mis queridos hermanos, y le traspasan los 2 pies con un clavo. Mis queridos hermanos, si usted se ha montado, no sé si aquí en la ciudad de Nueva York y en otros países que hay trenes, mis queridos hermanos, la madera, donde están localizadas la madera en los trenes, que son las pistas de los trenes, esa madera está clavada con unos clavos bien grandes. Mis queridos hermanos, y esos fueron los mismos clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesús. Unos clavos largos, grandes.
mis queridos hermanos, y lo crucifican. Jesús bajo tormento, bajo dolor. Mis queridos hermanos, Jesús callado, pasando por este sufrimiento. Porque Jesús entendía, mis queridos hermanos, que era necesario morir. Bendito Dios por la humanidad, porque no había otra forma como nosotros poder escapar de la muerte, como nosotros poder escapar de la garra de Satanás. No había otra forma, mis queridos hermanos. Jesús no tenía necesidad de pasar esta condición de situaciones. No tenía necesidad porque Jesús era justo. Jesús no pecó ni una vez, dice la Biblia. Pero por amor a nosotros, mis queridos hermanos, por amor a ti, por amor a mí, Jesús no escatimó ser hijo de Dios. A Jesús no le importó ser el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Jesús vino y se humilló hasta lo sumo, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice, bendito Dios, que se hizo menos que un ángel, mis queridos hermanos. Los ángeles son un poco más que el ser humano en poder. Pero mis queridos hermanos, Jesús fue el creador de los ángeles. Él es Dios. Y Él se hizo menos que un ángel. Se hizo un ser humano para venir a morir por ti y por mí. Para darnos la oportunidad, mis queridos hermanos, de escapar de la muerte eterna. De escapar del infierno. De escapar de la mano de Satanás y su demonio. Mis queridos hermanos, Jesús vino, murió en una cruz y no escatimó ser hijo de Dios, sino que vino y se sacrificó para que a través de Él nosotros podamos tener esa salvación y ese perdón de parte de Dios. La palabra dice que los crucificaron. Ya Jesús con los clavos en las manos y los pies lo levantan en la cruz y lo crucifican, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios en el verso 36, dice, y sentado le guardaban allí. Eso era después que estaba crucificado. Los guardias se sientan en el piso y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el rey de los judíos. Mis queridos hermanos, pusieron como un sign. Bendito Dios. Pusieron un letrero encima de la cruz en su cabeza, como en forma de burla, diciendo: este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días los reedifica, sálvate a ti mismo. Y si eres el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, lo injuriaban, meneando la cabeza como diciendo: mira después que decía que era el Hijo de Dios, después que decía que tenía todo el poder del mundo, ahora está crucificado. Ahora dice, bendito Dios, que era el Hijo de Dios y no se puede salvar a sí mismo. Mis queridos hermanos, pero si Jesús se bajaba de la cruz, ¿usted sabe lo que iba a suceder? Que nosotros no íbamos a tener escapatoria. Nosotros no íbamos a tener como Dios perdonarnos. Todo ahora mismo íbamos a ir rumbo al infierno, rumbo a la perdición, rumbo a la muerte eterna. Por eso Jesús no se bajó de la cruz. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús se mantuvo firme hasta el último segundo de morir en la cruz. Y dice que los sacerdotes lo injuriaban, mis queridos hermanos, le hablaban mal, le decían: pero ¿y este no es el Hijo de Dios? Se burlaban de él. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Mis queridos hermanos, y la palabra de Dios nos habla de que junto a él habían 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces estos 2 ladrones, primeramente
el que está a la derecha le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. No solamente los sacerdotes lo estaban injuriando. Este ladrón que estaba al lado de Jesús, pudiendo arrepentirse, pudiendo, bendito Dios, tener la oportunidad de que Dios lo perdonara, comienza a dudar de Jesús y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Mis queridos hermanos, y Jesús se queda callado. Pero dice la palabra que el otro ladrón le dice a Jesús, o le habla al otro ladrón y le dice: este hombre es un hombre justo. Este hombre no debe estar aquí en esta cruz junto a nosotros, porque nosotros si se hicimos mal en la tierra, nosotros robamos, nosotros somos dignos de estar en este juicio, pero este hombre es justo. Y dice que mirando a Jesús, este ladrón le dijo a Jesús: Jesús, Señor, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Mi queridos hermanos, y con una alegría y sonrisa, Jesús le dijo al ladrón que está a la izquierda: hoy, te prometo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Te prometo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos hermanos, miren lo que es tener un corazón de humildad, un corazón de reconocer a Dios. Este ladrón reconoció que Jesús era un hombre justo, que Jesús no necesitaba estar en esa cruz porque era un hombre justo. Mas el otro ladrón dudó de Jesús y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, por eso dice la palabra en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros poder encontrar el perdón de Dios en nuestra vida, tenemos, mis queridos hermanos, que tener fe y creer de corazón. Creer de corazón, mis queridos hermanos, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el único camino hacia la salvación. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a este ladrón: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Mire qué hermosura cuando usted abre el corazón a Jesucristo y reconoce a Jesús y también reconoce sus pecados. Porque este ladrón reconoció que él era pecador. Mis queridos hermanos, ya Jesús crucificado en la cruz, la palabra de Dios nos habla en el verso 52, dice: y se abrieron los sepulcros. Eso fue ya cuando Jesús lo crucificaron, mis queridos hermanos. Cuando ya Jesús muere, que ya Jesús ya bendito Dios, su alma, su espíritu no está allá en el cuerpo. Miren lo que ocurre cuando ya Jesús muere, mis queridos hermanos. Y miren las señales que suceden aquí, que le dan a entender a estos hombres de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Miren lo que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mis queridos hermanos, cuando Jesús muere, bendito Dios, dice la palabra que muchos que ya habían muerto antes de Jesús se levantaron de entre los muertos y fueron y se le presentaron a muchos en la santa ciudad. Esa fue la primera resurrección que hubo, bendito Dios, después de la muerte de Jesús. Los santos que habían partido de este mundo salvo. Jesús fue, bendito Dios, el tercer día, dice la palabra, que fue y se presentó, bendito Dios, en el centro del infierno, a quitarle la llave a Satanás, mis queridos hermanos. Pero allá en el centro del infierno había un lugar llamado el seno de Abraham. Un lugar que cuando los profetas de Dios, cuando morían los siervos de Dios, cuando murió, bendito Dios,
Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos del Señor eran guardados en ese lugar, en el centro de la tierra, llamado el seno de Abraham. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque sin la muerte de Jesús, ningún hombre, ningún ser humano podía entrar al cielo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Antes de la muerte de Jesús, cuando alguien moría, mis queridos hermanos, salvo, Dios usaba la sangre de los animales para cubrir el pecado. Pero mis queridos hermanos, la sangre de los animales cubría, tapaba el pecado ante los ojos de Dios, no lo arrancaba. Pero venía Jesús derramar su sangre en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, la sangre de Cristo, en vez de cubrir, arranca el pecado, quita la mancha del ser humano. Pero mire lo que acontece, bendito Dios, cuando Jesús muere. Dice que muchos muertos, muchas personas que por muchos años habían muerto ya, resucitaron, mis queridos hermanos. Resucitaron. Y esa fue la primera resurrección que se dio después que Jesús parte de este mundo. Ahora, mis queridos hermanos, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, la palabra habla de que el Señor mismo vendrá con voz de mando, voz de trompeta de Dios. Y dice que desde los aires dará una orden, donde los muertos en Cristo resucitarán. Donde los que ya murieron resucitarán. Pero dice la palabra de Dios que entonces los que quedemos haciendo su voluntad, mis queridos hermanos, seremos transformados de un cuerpo mortal, que es este, a un cuerpo inmortal, que es el cuerpo que obtuvo Jesús al tercer día de resucitar entre los muertos. Mis queridos hermanos, Dios tiene ya, bendito Dios, un día específico para levantar al pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, al reino de los cielos. Dios no nos dejará en este mundo bajo tormento, bajo sufrimiento, bajo situaciones, no. Llegará el momento donde vamos a volar al cielo, mis queridos hermanos. Vamos a traspasar las nubes. Vamos a pasar por el lado del sol, de la luna, las estrellas. Y vamos camino al tercer cielo, a las moradas celestiales de Dios. Y esa es, bendito Dios, la promesa que Dios tiene para los seres humanos en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesús a morir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas reciba la vida eterna. Mis queridos hermanos, hay promesa de Dios para la humanidad en la tierra. Y nosotros debemos de tomar en cuenta, bendito Dios, todas las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Mis queridos hermanos, porque son promesas vivas, son palabras vivas. Déjenme decirle que para la gloria de Dios, Dios me mostró a mí, mis queridos hermanos, en sueño, el rapto de la iglesia. El Espíritu de Dios me llevó a un lugar donde yo miré millones y millones de seres humanos que estaban vestidos de blanco, subiendo por las nubes. Y llegó un momento, mis queridos hermanos, donde las nubes se oscureció después de ver la nube llena de personas vestidas de blanco. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué se oscureció el cielo? Y el Señor me dijo, mi siervo, porque estos son los demonios que van a impedir que mi pueblo suba a mi presencia. Por eso se oscurecieron los cielos, porque se llenaron de demonios. Después de yo ver la visión de los santos subir a la presencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, después de esa visión vi esta otra visión, que eran millones de demonios paseándose por los cielos, impidiendo la entrada de los santos a las partes celestiales. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que la Biblia no es un libro de Disney, no es una historia de Disney. La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual de vida, mis queridos hermanos.
Ahí están escritas, bendito Dios, las promesas que Dios nos ha dado, que se cumplirán detalladamente a su tiempo. Todo lo que está escrito aquí va a acontecer. Toda profecía, mis queridos hermanos, donde el Hijo de Dios vendrá y desde los aires dará una orden para que la tumba se abran. Eso significa que si usted muere antes de la venida de Jesús, como quiera usted va a entrar al cielo, porque su tumba se abrirá. Su cuerpo de gloria saldrá de su tumba para ser llevado a la presencia de Dios. Por eso nosotros los cristianos hablamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, hablamos del rapto de la iglesia. Un rapto es, mis queridos hermanos, cuando alguien se lleva algo rápido, ¡fua! Rápido, que nadie se da cuenta. Así mismo va a acontecer, donde millones de seres humanos subirán a la presencia de Dios, volarán a los cielos vestidos de blanco. Mis queridos hermanos, seremos guardados de los desastres que vendrán a la tierra, de las plagas que habla el libro de Apocalipsis. Seremos guardados del juicio de Dios. Por eso cuando yo oigo muchos predicadores hablando que la iglesia va a pasar por las tribulaciones, por la gran tribulación, ahí mismo me doy cuenta que no están leyendo la Biblia como es. Porque la iglesia de Jesús jamás pasará por la gran tribulación. Antes de los juicios de Dios caer a la tierra, ya nosotros estaremos sentados en la mesa del Cordero, gozándonos, bendito Dios, en un banquete que Jesús tendrá preparado en los cielos para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y dice la palabra, bendito Dios, que Jesús tendrá un lugar, ya tiene un lugar preparado, donde mesas, platos, cuchara de oro están esperando por nosotros un manjar, mis queridos hermanos. Y este mundo, en el momento en que entonces nosotros seamos llevados a los cielos, ahí entra, bendito Dios, el impostor, como dice la Biblia, el anticristo, hacerse pasar por Jesús. Mis queridos hermanos, y comenzará el reino por 7 años del anticristo. Y mientras la gente aquí en la tierra estén pasando por persecución con el anticristo, nosotros estaremos gozándonos allá arriba, en una fiesta que Dios tiene preparada para nosotros, donde el Hijo de Dios se remangará su manga de su manto y nos servirá con su propia mano nuestra comida. Mis queridos hermanos, son promesas que Dios tiene aquí en la Biblia escrita, que se van a cumplir. Esto no es una falacia, esto no es un cuento de hadas. Esto no es, bendito Dios, una mentira. La Biblia de Dios, la palabra de Dios es la promesa que Dios tiene para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, es necesario que nos afirmemos en Jesús cada día, mis queridos hermanos, y que abramos nuestro corazón a Él. Si todavía tú no estás escrito en el libro de la vida para esta promesa, repite conmigo: Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo, usted también formará parte de ese gran pueblo que subirá a la presencia de Dios vestido de blanco. Usted también hará parte de esa promesa de que tendremos una fiesta en los cielos y nos gozaremos con Jesús. Si esta palabra le ha sido de gran bendición, mis queridos hermanos, abra su corazón a Cristo, glorifique a Dios, porque pronto viene Jesús a la tierra. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo Él da vida, mis queridos hermanos. Fuera de Él no hay otro que dé vida. Él le dijo a la mujer, la hermana de Lázaro, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios me le bendiga a todos y que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros en este día. Dios le bendiga.